Hola a todos, el día de hoy vamos a hablar de enrutamiento entre redes. El enrutamiento es el proceso mediante el cual los paquetes viajan desde un origen hacia un destino tomando la mejor ruta. Esto lo hacen los routers basándose en diferentes características como criterios de ancho de banda, costo o métrica. Los tipos de enrutamiento que tenemos son el enrutamiento estático y el enrutamiento dinámico. El estático lo estuvimos viendo ya en una sesión anterior. Es un enrutamiento que está principalmente orientado a topologías pequeñas y tiene varias características, ventajas y desventajas. El enrutamiento dinámico tiene principalmente una aplicabilidad en redes y topologías más grandes de mayor tamaño y veremos sus características el día de hoy en el siguiente slide. El enrutamiento dinámico entonces nos permite que a través de protocolos de enrutamiento se tomen las decisiones de cuál es el mejor camino para llegar desde un origen hacia un destino. Eh, Existen varias formas de hacer protocolos de enrutamiento dinámico, varias formas de utilizarlo y vamos a ver de qué se trata. Las principales características de este enrutamiento son que se puede actualizar las rutas, se actualizan de forma automática sin necesidad de la intervención de un administrador. Se utiliza principalmente, como les decía, para redes grandes o medianas. Eh, Principalmente se hace a través de protocolos de enrutamiento, ya veremos ahora cuáles son esos protocolos. Y hay un alto consumo de recursos. Digamos que esto se puede tomar como una pequeña desventaja con respecto al enrutamiento dinámico, ya que aquí se hace uso de ciclos de procesador, ¿sí? CPU, consumo de memoria y ancho de banda o consumo del enlace de conexión. En este momento vemos los protocolos de enrutamiento que existen en la parte superior. Entonces está el título de cada uno, el nombre de cada uno, RIP versión 1, versión 2, EIGRP, OSPF y BGP. Y en la columna inicial, en la primera columna, entonces encontramos las características de cada uno de estos. Entonces la primera característica nos dice si son classless o classful. Classful son aquellos protocolos, principalmente los iniciales, los más antiguos, en los cuales las actualizaciones que compartían entre routers no enviaban la información de la máscara de la clase. Entonces, asumían la información de la máscara de la clase. Por eso se llaman classful. Posteriormente, entonces surgen los protocolos classless, los cuales no toman esa información de la clase, sino que en las actualizaciones ya se comparten esa información, mandan las redes, las subredes, pero también mandan la respectiva máscara. Entonces se conoce como classless. El tipo, aquí nos referimos a si son protocolos IGP o BGP, o EGP, perdón, EGP. Los IGP son protocolos de gateway interior que se utilizan principalmente para las enrutamiento entre un mismo sistema autónomo. ¿Sí? Es decir, dentro de un mismo proveedor, por ejemplo, de redes, de servicios. Un sistema autónomo lo podemos ver como un ISP, por ejemplo, como Tigo, como Claro, como estos grandes proveedores, al interior de un mismo sistema autónomo, y para enrutar ahí utilizaríamos un protocolo tipo IGP. Ya cuando se quiere enrutar entre diferentes sistemas autónomos y manejar tablas de enrutamiento mucho más grandes y más información, entonces se utilizan protocolos como EGP. El algoritmo de enrutamiento, el origen pues y el tipo de enrutamiento que utilizan, entonces les permite clasificar también como algoritmos o protocolos vector distancia, estado de enlace o vector ruta. Los vector distancia son aquellos protocolos que envían información limitada, ¿sí? Nos muestra una información limitada de destino. Aquí se refiere a si es la ruta de destino está a tanta
distancia y por tal dirección. Entonces nos va a dar esos dos parámetros: la distancia a la cual está la red, pero también la dirección por donde llegamos a esa red. Los protocolos de estado de enlace, entonces, son protocolos que nos muestran una información mucho más completa de ese destino, y no solamente del destino, sino como de toda la topología y de los vecinos que hay, ¿sí? Es una información mucho más completa. Y los vector ruta, como este de BGP, es un protocolo que ya se basa en otros tipos de atributos para determinar las mejores rutas y para determinar pues como sus características. EIGRP es un protocolo que surge como vector distancia, pero tiene características de estado de enlace. Por lo tanto, entonces se conoce como un protocolo también híbrido. Es un protocolo realmente bueno que combina pues las ventajas de ambos. La métrica en los protocolos como RIP se basan en saltos. Los saltos, podríamos decir entonces aquí, que son máximo 15 saltos para determinar qué tan lejos está un destino. En cuanto a IGRP, se basan en las características de ancho de banda, retardo, pero también tienen en cuenta lo que es la confiabilidad y la carga. OSPF es un protocolo que basa su métrica en el ancho de banda y BGP en otros atributos. Ya trabaja de forma diferente. Normalmente BGP es el que trabaja diferente a los demás. La distancia administrativa es un parámetro que nos permite determinar como esa confiabilidad, esa confianza de cada método de enrutamiento. Y viene definida ya con unos valores. RIP, por ejemplo, tiene distancia administrativa de 120, EIGRP de 90, OSPF 110 y BGP externo de 20 y para las redes internas de 200. Cuanto más elevado sea el número, menos fiable se considera. Es decir, que siempre es mejor los que tienen menor valor. Las actualizaciones en cada uno de estos protocolos se hacen de esta manera. Por ejemplo, RIP envía actualizaciones en broadcast por todas sus interfaces. Ya los demás, como RIP versión 2, EIGRP y USPF, envían actualizaciones en multicast únicamente a los equipos que están configurados bajo una misma dirección multicast, un grupo multicast, y BGP utiliza actualizaciones entre pares únicas. En esta sesión nos centraremos principalmente en el protocolo OSPF. Entonces hablaremos de lo que son las características específicamente de este protocolo. Luego hablaremos de los protocolos versión 2, principalmente para IP versión 4, y versión 3, que es para IP versión 6. Como características principales de OSPF, entonces tendremos que es un protocolo que se conoce como sin clase, lo que mencionamos ahorita, es decir, un protocolo classless. Es un protocolo muy eficiente, ¿sí? Eficiente, de convergencia rápida. ¿Eso qué quiere decir? Quiere decir que cuando nosotros ponemos a funcionar una red desde el inicio con el protocolo OSPF, rápidamente forma todas sus estructuras, sus tablas, ¿sí? Y crea todas las rutas hacia los diferentes destinos. Entonces lo hace bastante rápido. Es un protocolo escalable, es decir, que se puede utilizar tanto para redes pequeñas como para redes grandes. Sí, principalmente pues es muy útil para redes de buen tamaño o topologías grandes. Es un protocolo que agrega seguridad a la red, de tal manera que puede garantizar una autenticación en el establecimiento de las adyacencias con los demás routers. Esto le brinda algo de seguridad, ¿sí? Comparado con otros, y pues evita que se puedan conectar routers intrusos a la topología. El protocolo OSPF maneja 5 tipos de mensajes principales, que son el tipo 1, que es un mensaje que se llama mensaje de saludo o hello.
es un mensaje que se utiliza para establecer y mantener adyacencias entre routers vecinos. ¿Sí? Se envía un mensaje de este tipo cada 10 segundos. Los mensajes tipo 2 son eh, paquetes que contienen la base de datos con toda la información de los enlaces. Eh, Luego tenemos los paquetes LSR, que son solicitudes de estado de enlace. Cuando un router requiere una información de otro, entonces envía un mensaje de estos y el otro, el router, le devuelve pues la información que se esté solicitando. En estos casos, entonces también se manejan lo que son los mensajes o paquetes LSU, que son las actualizaciones de estado de enlace, donde se traen nueva información que haya cambiado en la topología. Y finalmente está el mensaje LSACK, que son las actualizaciones, perdón, son los reconocimientos, los acuses de recibo de la información. Continuamos con los mensajes asociados a este tipo de protocolo. Eh, Estos mensajes, especialmente si hablamos, por ejemplo, del mensaje hello, nos permite garantizar como ese establecimiento de adyacencias y en el proceso de creación de dos tipos de roles que toman los routers en una topología con OSPF. Los routers, entonces hay un router principal que se llama el router DR, ¿sí? Es un router designado. Es el router principal de la red, el que permite a través del cual se toman y se envían toda la información de enrutamiento a los demás. Y está un router secundario que se llama VDR, es un DR de respaldo o de backup. En caso de que el router designado falle o no esté disponible, entonces sería el VDR quien toma pues estas funciones. La información que se comparte en los routers en OSPF se envía, como les había informado, en multicast, ¿sí? En mensajes de multidifusión, específicamente en IP versión 4 a la dirección 224.0.0.5 y bueno, la 224.0.0.5 y a la 224.0.0.6 también para identificar todos los nodos OSPF. En IP versión 6 es la dirección multicast FF02 4.5 y FF02 4.6. Bueno, dentro de ese funcionamiento, las etapas que tenemos iniciales del protocolo OSPF, entonces él forma una convergencia, pasa por unos estados desde el momento que los encendemos, entonces está en un estado de apagado, un estado down, luego pasa por el estado init, después por el two-way, después estado xstart, luego estado exchange y bueno, después el estado cargando o loading y finalmente el estado full. Entonces estos estados son los que definen ese proceso mediante el cual el protocolo hace todo su proceso de inicio, crea sus adyacencias y queda listo para poder enrutar. Bueno, en ese proceso está así ese proceso de adyacencias, también la elección de los DRs, BDRs y estos roles de BDR y de DR se eligen en redes de múltiple acceso, más no en redes de única conexión o redes punto a punto, ¿sí? El estado en el cual quedan estos routers en redes punto a punto se llama two-way y ya estarían listos para enrutar. Muy bien, vamos a hablar específicamente del protocolo versión 2 de área única. Este protocolo, entonces, muchachos, trabaja especialmente o es
dirigido a IP versión 4, nos permite que se pueda enrutar todo el tráfico entre diferentes redes, ¿sí? Utilizando conexiones sea punto a punto o en redes de múltiple acceso. Cuando vamos a implementar el protocolo, pues lo hacemos a través de unos comandos. El comando inicial o principal para habilitar el protocolo OSPF es el comando router OSPF y un número de proceso, ¿sí? Un proceso que es un proceso local. Lo define el administrador de la red. Y puede ser, como les digo, es local, es decir, puede ser diferente entre cada uno de los routers. Usted podría poner un número para este, otro para este y otro para el otro router. O manejar el mismo router, de todas maneras no van a tener conflictos. Ese número puede estar entre el 0, entre el 1 y el 65.535. Aquí está pues cómo se define, ¿sí? Y posteriormente ya se deben, uno de los pasos adicionales, o digamos, pero recomendados, es definir el router ID. El router ID es un identificador del router que tiene formato de dirección IP versión 4. ¿Sí? Este ID lo puede definir el administrador de la red. El administrador, entonces le puede poner cualquier dirección IP para identificar a ese router. No tiene que ser una dirección de los enlaces ni de las redes que tiene conectadas. Sin embargo, si esto no se hace, el router de todas maneras debe autoconfigurarse una dirección, ¿sí? Un router ID. ¿Y de dónde va a sacar ese router ID? Lo saca de las interfaces loopback que tenga configuradas, ¿sí? La más alta, o si no, de las interfaces físicas activas, la dirección IP también más alta. Bien. Posteriormente, entonces ya se pasa a incluir las redes que van a ser parte del enrutamiento con el comando network. Ya lo veremos ahora cómo se configura. Listo. El comando network nos permite agregar al proceso de enrutamiento a decirle a ese router, vea, las redes que vamos a compartir con los demás routers son estas. Y se pone entonces el comando network acompañado de la máscara de wildcard. Una máscara de wildcard es una máscara que también se llama comodín y que es el inverso a una máscara normal, a una máscara convencional. La sacamos extrayéndola de la máscara completa, le restamos la máscara normal y obtenemos la máscara comodín, ¿sí? O máscara de wildcard. Entonces de la máscara completa sacamos la máscara convencional o normal de la red y de ahí nos da una máscara de wildcard. El comando completo para agregarlo entonces sería network, luego la interfaz, ¿sí? La IP de la interfaz o la IP de la red, ¿sí? De hecho normalmente se utiliza la IP de la red que vamos a compartir. Y posterior, la máscara que les estoy mencionando, para este caso pues es una de ceros. Luego la palabra área y el ID de esa área. Para nuestro caso vamos a utilizar el área 0 porque estamos hablando de OSPF de área única. Sí, podríamos estar hablando de múltiple área, pero para este alcance de este curso no entramos a OSPF de múltiple área, ¿sí? Sino que vamos a trabajar de una sola área y el área es el área 0, que es la que se conoce también como área de backbone. Bueno, uno de los comandos que son opcionales, pero que también son recomendados, es el comando de configurar una interfaz como pasiva. ¿Qué es esto? La configuración de una interfaz pasiva es que me permite tomar una red para publicarla al resto de los routers, ¿sí? Pero no enviar actualizaciones de enrutamiento hacia esa red. Bien, entonces, claro, porque es que podríamos tener un enrutador
acá, ¿sí? Esto sería, podríamos tener un router acá, y hacia este lado tener una red LAN, y hacia el otro lado tener un router, ¿sí? Con el cual está compartiendo información de enrutamiento. Entonces, la LAN la configuramos, esta interfaz la configuramos como pasiva de tal manera que este router no tenga que enviar información de enrutamiento por ahí. Sí, sí se utiliza para enrutar mensajes normales de información de usuarios, pero no para enviar información de enrutamiento, puesto que por aquí no hay routers. La métrica de OSPF se conoce también como costo y se define basado en el ancho de banda. Es el ancho de banda de referencia sobre el ancho de banda de la interfaz. Así se calcula. Este ancho de banda de la interfaz es en bits, bits por segundo. Entonces, el ancho de referencia es de 10 a la 8. Listo, 10 a la 8. Eso es decir que tendríamos 1, 8 ceros. Listo. Este es nuestro ancho de banda de referencia y a partir de ahí hallamos el costo o métrica de un enlace. Correcto. Cuando tenemos un enlace de 100 megabits por segundo, por ejemplo, entonces en el denominador pues tendremos 100 megas, ¿cierto? 100 megas, entonces tendríamos 1. ¿Cuántos son 100 megas? Entonces tendríamos 100 millones. Lo que quiere decir que aquí son 8 ceros. Correcto. 8 ceros. Entonces con los 8 ceros del numerador se cancelan. Y ese ancho de banda para un enlace de 100 megas nos da 1. ¿Listo? Bueno, ese sería un ejemplo. Tenemos también en este punto que podemos ver la información de esos anchos de banda de las interfaces con el comando show interface, ¿sí? Lo podemos ver. Adicionalmente nosotros podemos ajustar, cambiar el ancho de banda de referencia de una interfaz con el comando bandwidth. Si quisiéramos hacerlo administrativamente lo podríamos estar haciendo, ¿sí? Obviamente se cambia de manera administrativa, más no físicamente, ¿sí? Esto le permite pues al administrador de alguna manera orientar mejor lo que queremos en los cálculos de la métrica del router, basado en ciertos anchos de banda que se le van a proporcionar. Otra forma es simplemente definir el costo de esa interfaz a través del comando IP o SPF cost y con él entonces ya le definimos un costo, una métrica a un enlace. Si no queremos que automáticamente el protocolo nos defina esa métrica. Bueno, continuamos por aquí, unos comandos de verificación, de diagnóstico, el show IP o SPF neighbors me permite ver los comandos, no, los routers con los cuales hemos creado algún tipo de adyacencia, los routers vecinos. El comando show IP o show IP protocols me muestra los comandos, protocolos que tenemos de enrutamiento, en este caso OSPF, y en ese comando pues aparece el router ID, el ID del proceso, ¿sí? Los router vecinos que me están compartiendo información, las redes que estamos publicando. Listo. Y show IP OSPF también nos permite ver información del ID del proceso de OSPF y otra información relevante. ¿Cómo se verifica esa comunicación o digamos, este establecimiento ya a través de las mismas interfaces? Show IP OSPF interface, entonces podemos ver un resumen más rápido de las interfaces que hacen parte del proceso OSPF, o más resumido, o Show IP OSPF Interface Brief,
nos deja ver pues también una información como la podemos ver en esta tablita. Aquí se ve el costo para estas interfaces, el proceso, el número de proceso, el área, el estado, si es una red punto a punto o si es una red multipunto en la cual se define un DR. Bien. Listo. Y aquí entonces pasamos al OSPF de área única, en la versión 3. Este versión 3 se apunta o se asocia a los protocolos, al protocolo IP versión 6. Listo, entonces el protocolo OSPF versión 3 se utiliza para IP versión 6 y pues en esta tablita se destacan algunas de las características de cada uno de los dos protocolos. Se definen, por ejemplo, lo que son las direcciones para hacer las actualizaciones, las direcciones múlticas, de aquí podemos destacar esa parte, las direcciones de origen, se utiliza como en IP versión 4 la dirección que tengamos en el equipo, en el router. En IP versión 6 se utiliza la link local de ese router. Las actualizaciones se configuran a través o las redes que se van a publicarse. Se utilizan aquí en el comando, pues en el protocolo OSPF versión 2, el comando network, y en el versión 3 se utiliza ya una activación del protocolo sobre la misma interfaz. Las actualizaciones en el protocolo para versión 4 van en multicast, ¿sí? Y en el enrutamiento para IPv6 pues también se hacen multicast, pero a otro tipo de direcciones. Y finalmente el protocolo de versión 4 por defecto no va cifrado, ¿sí? Utiliza una autenticación MD5 con un hash MD5, mientras que en IP versión 3, en IP versión 6, perdón, sí hay una autenticación derivada del protocolo IP. Bueno, aquí simplemente un complemento de lo que veníamos diciendo. Entonces se utilizan las direcciones unicast en IPv6 para identificar la interfaz y para agregarlas al proceso OSPF, ¿sí? Las direcciones globales. Adicionalmente se utiliza el comando router ID en este proceso para definir el ID de ese router. Recordemos que router, el router ID tiene formato versión 4, IP versión 4. Y como estamos hablando de una red IPv6, entonces el router no tendría cómo autoconfigurarse ese parámetro. Entonces el administrador de la red sí lo debe definir, un router ID en formato IP versión 4. En esta diapositiva vemos cómo se configura, cómo se activa IP versión 6 en las interfaces. Como les decía, ya no se utiliza el comando network, sino que ingresamos a cada interfaz y le activamos a través del comando IPv6 o SPF, luego el ID de ese proceso, área 0, y ya con eso esa interfaz y esa red quedaría asociada al proceso OSPF, y lo mismo para las otras que necesitamos o que se requieran agregar al enrutamiento OSPF. El comando show IPv6 o SPF interface brief entonces nos permite ya ver esas interfaces con el protocolo activado. Comandos para verificar en IP versión 6 con este protocolo son similares a los que vimos para el protocolo versión 4, solo que se agrega la V6, ¿sí? Entonces mire que son siempre los mismos, show IP protocols, entonces show IPv6 protocols, así
cada uno de ellos. Se le agrega B6 y ya con eso veríamos la información específicamente para OSPF versión 3. Aquí tenemos un ejemplo de uno de ellos, ¿sí? Con show IPv6 route OSPF. Entonces nos deja ver la tabla de enrutamiento para OSPF, ¿sí? En IPv6. Y tenemos aquí unas redes aprendidas por OSPF. Aparece la red, su respectivo prefijo, la distancia administrativa y la métrica. Estos dos parámetros siempre es importante identificarlos. Ahí está, distancia administrativa primero y luego la métrica. También aparece la interfaz por la cual está conectado o la dirección del vecino, es decir, el siguiente salto para alcanzar esa red. Con esto finalizamos este tema, la teoría del protocolo OSPF y en general de los protocolos de enrutamiento. Posteriormente haremos una sesión explicando de manera práctica cómo funciona. Bueno, hasta luego, hasta una próxima.